Desde hace unas horas, Venus estacionó, dejó de moverse en el cielo, está prácticamente inmóvil porque se está preparando para retomar su movimiento directo. Ahora, cuando un planeta está estacionario, es un momento de mucha vulnerabilidad para ese planeta. Está quieto, como paralizado. Yo siempre uso la imagen de el Bambi cuando está encandilado con las luces altas del auto y no sabe qué hacer, se queda así. Entonces, claro, con un Venus estacionario, no es bueno iniciar cosas que tengan que ver con lo venusino, ¿no? Tratamientos de estética, cuestiones de, no sé, quizás no sea el momento para retapizar todos los sillones de la casa, ¿sí? Esperemos a que retome su movimiento directo, que salga de esta situación de vulnerabilidad. Como podés ver en el gráfico en el que quité algunos de los planetas para hacerlo más claro, este es un Venus que está visible al amanecer. Es un Venus que se ve en el este, aquí lo podés ver muy bien, y claro, ahora sí es visible porque justito antes del amanecer, porque este es un Venus que está en su máxima elongación con respecto al Sol, está separado del Sol los suficientes grados como para que el Sol no lo tape con su luz, y entonces este Venus es visible. A partir de ahora, este Venus va a retomar su movimiento directo, va a estar quietito un par de días, vamos a verlo, fíjate, está quieto, prácticamente no se mueve un par de días, y luego lentamente, lentamente empieza a moverse muy despacito hacia adelante. Ahora, este Venus está iniciando la cuarta fase de su ciclo sinódico. Este es un Venus que ya pasó por la conjunción superior, que es el inicio. En ese momento era un Venus joven, lleno de expectativas, sin nada de experiencia, alcanzó su máxima elongación. Luego era un Venus ya un poquito más grande, como podríamos pensar en una mujer ya no de 15, sino de quizás 18, 20 años, hizo su conjunción inferior, se separó nuevamente del Sol estando retrógrado y ahora empieza esta parte en la que vemos un Venus ya maduro, con muchísima experiencia, podemos pensar en una mujer quizás de 50 años, ya sin la frescura, sin la expectativa, pero con la calma y con la experiencia que da el paso del tiempo. Entonces estamos pensando en ese tipo de lo femenino. Además, mientras Venus estuvo retrógrado, fue un momento en que se revisaron muchos conceptos que tienen que ver con la idea que tenemos de lo femenino o cuestiones que tengan que ver con el colectivo femenino. Por ejemplo, se jugó el Mundial de Fútbol Femenino y, bueno, pasó el episodio dramático o realmente triste de este señor Rubiales, en el que él respondió de una manera que a los que tenemos más años no nos sorprendió, porque fue el modo en que, por lo general, cierto tipo de hombre respondió ante su propio abuso frente a las mujeres. Entonces eso es algo que se estuvo revisando, que se puso sobre la mesa, que ya nos damos cuenta que no corre más, pero necesitábamos que Venus estuviera retrógrado para volver a revisitar, a reeditar, a repensar ese modo de ver o de tratar a lo femenino. Entre otras cosas, por supuesto, pero eso quizás fue como algo de una de las cosas más llamativas. Bien, otra de las cosas que vamos a ver una vez que Venus esté directo es que va a volver a formar una cuadratura con Júpiter, ¿sí? Ahí estamos, Venus va a volver a formar una cuadratura con Júpiter. El tema es que cuando vuelva a formar la cuadratura con Júpiter, ese Júpiter ya va a estar retrógrado. Entonces, hace poco, relativamente poco, tuvimos la cuadratura de un Venus retrógrado con un Júpiter directo. Ahora se vuelve a repetir esa cuadratura porque Venus retoma su movimiento directo y es Venus vuelve a aplicar hacia Júpiter, pero ya en esta instancia es Venus el directo y Júpiter el retrógrado. Júpiter, que tiene que ver con la ley, con la religión o con el deporte, justamente, volviendo a lo de Rubiales, lo que va a tener que revisar, rever, ir sobre sus pasos, volver atrás sobre sus pasos. Así que me parece que ya con este Venus directo y ese Júpiter retrógrado, vamos a tener un pedido de disculpas formal de, bueno, de los hombres, podríamos decir así, o de los entrenadores, o de aquellos que están en autoridad en el mundo del deporte. Esa es una de las posibilidades. Bien,
Otra de las cosas que es interesante de mirar con este Venus que retoma su movimiento directo es que como Venus, al estar estacionario, está quieto y luego retoma su movimiento directo, pero se mueve con enorme lentitud hasta que va ganando velocidad, parecería que va a formar un sextil con Marte, porque si bien Marte en promedio se mueve muchísimo más lento que Venus, en esta instancia Marte se está moviendo muy velozmente porque está cerquita del Sol. Recordemos que el Sol siempre tiene este efecto de espoliar, de avivar a los planetas, los hace moverse más velozmente. Entonces podría darse esta circunstancia anómala en la que es Marte el que se mueve velozmente, Venus el que está lento, y es Marte quien aplica al sextil a Venus. Entonces vamos a ver si esto finalmente llega a suceder. Entonces vemos que Venus se mueve muy lentamente, pero que Marte está a la velocidad del rayo, muchísimo más rápido de lo que suele moverse en promedio. Entonces aquí lo podemos ver. Y podríamos pensar que sí, efectivamente Marte va a llegar al grado de Venus y va a formar ese sextil. Y sin embargo, fíjense que nunca lo llega a hacer. Nunca lo llega a hacer, ¿por qué? Porque Venus empieza a tomar velocidad y Marte no logra alcanzarla. Así que eso también es muy interesante para sobre todo aquellos que hagan cartas horarias o cartas selectivas y quieran ver, bueno, de alguna relación, estén pensando en alguna relación que quizás se pueda formar. Atención porque Marte corre, 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 pero finalmente no llega a ser el sextil con Venus. Simplemente algunas cuestiones, yo sé que muchos de los que están escuchando aquí son astrólogos con enorme experiencia, con conocimientos muy sofisticados, así que les tiro ese pequeño dato para que también lo tengan en cuenta en sus análisis. Bueno, gracias. Como siempre, me encanta escucharlos. Escriban al pie de este video y nos vemos la próxima.